Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo como única solución. Rompiendo montes, ciudades, cambiando el curso a los ríos, bajando hasta mi montaña, subiendo el mar a los míos. Los rebeldes de Fidel Castro combaten desde hace 18 meses en la Sierra Maestra en el oriente del país. En abril, fracasó una huelga general convocada por el movimiento 26 de julio y el gobierno de Batista considera llegado el momento para una gran ofensiva contra las fuerzas revolucionarias. 5 batallones son desplegados para dar el golpe definitivo en la zona del Pico Turquino, donde se ubica la comandancia rebelde. Batista espera triunfar en un plazo corto y poner fin a la oposición armada. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones, excepto en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándoles bajas sucesivamente. La guerra nuestra durante muchos meses se desarrolló en un territorio que tenía unos 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, en un área de 60 kilómetros cuadrados. Veo la candela que empezaba a salir de las casas, el ejército quemando todas las casas que estaban a la orilla del camino, pero varias, y la aviación para acá. A poquito rato viene la aviación con estos rumbos. Entran por esa parte de ahí y empiezan a ametrallar a la casa y yo voceando a la familia que se ocultara. Entonces tiran una bomba en la esquina de la casa y a poquito rato un compañero pues me trajo el pedazo de la bomba que decía USA. Bueno, supe que eran americanos porque traía el letrero que decía USA. Oí decir de la carta que le había mandado él a Celia, explicándole lo que había. Dice Celia, los cohetes que están tirando en casa de Mario Sariol, algún día lo van a pagar bien caro, porque cuando esta guerra termine, me juro que el destino verdadero mío va a ser otra guerra más larga con ellos, contra ellos. Los servicios de inteligencia del Movimiento 26 de Julio dan a conocer un documento que prueba que los aviones de la dictadura cargan bombas y municiones en la base naval de Estados Unidos en Caimanera, Guantánamo.
Como parte de la denuncia, se inicia una riesgosa operación. El comandante Raúl Castro captura y lleva a territorio rebelde a 49 norteamericanos, marines y civiles, para que sean testigos de los daños causados a la población civil por los bombardeos de la tiranía apoyada por su gobierno. El cónsul de los Estados Unidos intercede por los ciudadanos de su país y es recibido en la zona por Raúl Castro, quien les pone la situación en todos sus detalles. Horas más tarde, cumplido el objetivo de la operación, todos los norteamericanos son liberados. Durante los días que duró la acción, los aviones no sobrevolaron el territorio. Aquí, Radio Rebelde, desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. El doctor Fidel Castro al micrófono. Wright califica de atentado a las normas civilizadas la retención de dos compatriotas suyos. ¿Cómo calificar la muerte de tantos civiles cubanos indefensos asesinados con las bombas y los aviones que el gobierno americano envió al ejército del dictador Batista, y el Departamento de Estado americano continúa dejándose arrastrar por las intrigas de Mr. Smith y Batista, e incurre en el error injustificable de llevar a su país a un acto de agresión contra nuestra soberanía? Tenga la seguridad de que la sabremos defender dignamente. Vísperas de su muerte, el 18 de mayo de 1895, José Martí escribió a su amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi honda es la de David. El 15 de febrero de 1898 explota sorpresivamente en el puerto habanero el acorazado estadounidense Maine, que había llegado en visita amistosa. Mueren 262 tripulantes. Otros buques de guerra estadounidenses permanecen a 6 horas de las costas, evidencia de que el presidente McKinley había decidido involucrarse en la guerra de Cuba contra España para impedir la victoria absoluta de los independentistas cubanos. La explosión del Maine indica un giro cualitativo. La guerra anticolonial se amplía a un conflicto militar interimperialista que involucra escenarios en el Caribe y Filipinas. En Nueva York, el presidente McKinley despide a las tropas de Teddy Roosevelt que marchan a la guerra en Cuba. McKinley, anexionista apasionado, ha obtenido la autorización del Congreso para hacer la guerra que reclama y expresa: la isla tiene que estar necesariamente ligada a Estados Unidos por vínculos especiales. La muerte de Martí descabeza la revolución apenas nacida y le quita a su ideólogo principal, no a uno más, sino al ideólogo principal. Porque había una conciencia antiintervencionista en los principales libertadores. Había una conciencia de no admitir una intervención extranjera y que de que la victoria debía conseguirse o la batalla debía librarse por nosotros solos. Pero esa visión global de Cuba inserta en América y en el mundo solo la tenía Martí, y no por intuición, sino la tenía como un razonamiento profundo con el cual se anticipó a su tiempo.
se derrumba prácticamente el poder militar, pero la revolución tampoco puede echarlo fuera definitivamente. Cuando los americanos anuncian que van a intervenir como consecuencia del Maine, de la interpretación consciente que dieron al estallido del Maine, la gente vio mayoritariamente con simpatía aquel que proclamaba que vendría a Cuba para dar la paz al pueblo cubano y entregarle la independencia por la cual había luchado. Por otra parte, el gobierno cubano demora porque no tiene información, no se han dirigido a él, no hay nada dirigido al presidente de la República Cubana, se demora en dar las instrucciones al general García. Y este demanda que le digan qué debe hacer. Y finalmente se le ordena que subordine las tropas cubanas a las norteamericanas. Esa es la verdad. Los americanos entran a la fuerza contra España, pero no contra Cuba. El general García fue llevado a bordo de un acorazado norteamericano y allí analizó el plan de desembarco de las tropas norteamericanas. Los norteamericanos desconocen al gobierno revolucionario. Utilizan al Ejército Libertador como tropa que va a limpiarles el camino. Así se esfuma la ilusión de que vienen a Cuba como aliados. El espíritu de la revolución es desviado de su cauce primitivo. La intervención americana llega sin la garantía de que se hacía para cumplir todos los fines de la revolución. Es disuelto el Partido Revolucionario Cubano y licenciado el Ejército Mambí. El armisticio entre España y Estados Unidos se firma en París. Cuba es excluida de las negociaciones. Al general Calixto García y a su tropa se le prohíbe entrar en la ciudad de Santiago de Cuba. Martí había advertido que los Estados Unidos, sin el contrapeso de los demás pueblos americanos, podía transformarse en el más grave peligro para la independencia. Pero sus análisis sobre la naturaleza del nuevo imperio no se conocían en Cuba. La muerte de Martí y del general Antonio Maceo colocaron a la futura república en una grave situación. En 1901, Leonardo Wood, jefe de la ocupación militar, hace un brutal ultimátum. O los cubanos aceptan la enmienda constitucional o las tropas de ocupación no se retirarán y la proclamación de la República quedaría relegada a un indefinido futuro. Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Asamblea Constituyente aprueba la enmienda Platt, fórmula con la que los norteamericanos sustituyeron su aspiración anexionista. Al general Máximo Gómez acuden todos. Saben que está ahí, es la autoridad moral, representa el sueño de un país. Él es la imagen de la resistencia en la nueva situación, seguir luchando para establecer la República. Leonardo Wood ordena, en nombre de Estados Unidos, izad la bandera de la República de Cuba. Máximo Gómez, símbolo de la revolución, hace el cambio. Leonardo Wood se lleva esta bandera izada como su personal botín de guerra. Tomás Estrada Palma se convierte en el primer presidente de la República. Martí lo escoge para la dirección del partido, porque Martí tampoco era infalible. Lo que hoy sabemos, características muy tempranas de Tomás Estrada, por ejemplo, la que nunca quiso la independencia, de veras y absolutamente, van a aparecer después en una carta del propio Tomás Estrada, en que dice, yo nunca quise esa independencia absoluta que todos querían. Yo quería el bienestar para mi patria y esa protección de los Estados Unidos a la cual ingenuamente aspiraba. Entonces, en Estrada Palma, su humildad se transforma de pronto en insospechada vanidad. Su modestia real se transforma en inusitada aspiración y más tarde, convencido por sus aduladores, en el hombre providencial. Esa fue la República y es un hecho histórico y había un solo camino, alzarse contra ella, lo cual era materialmente imposible para los libertadores, o convivir con la situación
y tratar de buscar una vía para continuar. Por eso el criterio de algunos, tomemos ahora lo que nos dan, esta república disminuida, con enmienda, con derecho a intervención, con república vigilada, con el procónsul aquí dando órdenes, con las propiedades distribuidas a manos norteamericanas. Las tropas norteamericanas regresan en 1906, llamadas por Estrada Palma. La reocupación militar y un gobierno provisional encabezado por un norteamericano se extienden hasta 1909. Es la última vez que se aplica de manera tan abierta y escandalosa este esquema intervencionista. Serán los enviados especiales del presidente de los Estados Unidos los encargados de supervisar a los gobiernos cubanos. A partir de José Miguel Gómez, los sucesivos presidentes se trazan un objetivo central: reordenar el Estado y modernizarlo, así como evitar a toda costa una tercera intervención norteamericana. La concertación política y el auge económico que provoca la Primera Guerra Mundial favorecen el espíritu nacionalista. La Habana es el símbolo de la modernización y como trasfondo de ese florecimiento, el azúcar. Es la danza de los millones. Se levanta el Capitolio como símbolo del poder y el desarrollo. En sus puertas, Gerardo Machado, presidente desde 1925, hace grabar su efigie con la intención de que el edificio quede siempre ligado a su figura. Una cuidadosa campaña de publicidad asocia su nombre a las grandes empresas y transformaciones del momento. 5 meses antes de inaugurar el Capitolio, Machado ordena el asesinato en México del líder revolucionario y fundador del Partido Comunista de Cuba, Julio Antonio Mella. Bajo la mancha de ese asesinato, jura su segundo mandato. La crisis política que abre su reelección se profundiza por días, pero él se sabe respaldado por Estados Unidos. El presidente Calvin Coolidge lo visita. Para poder celebrar la 6ª Conferencia Panamericana necesita ocupar militarmente la Universidad de La Habana debido a la inconformidad estudiantil. Un senador machadista dice durante la conferencia: "La palabra intervención en mi país ha sido palabra de gloria, de honor, de triunfo, de libertad, ha sido la independencia".
En 1933, la intensidad de las protestas populares alcanza niveles sin precedentes. La crisis económica y la inquietud laboral desafían cada vez más el orden y con el estallido social se inicia la insurrección antimachadista. La mediación norteamericana llega con su enviado Benjamin Sumner Welles. Trae la misión de negociar una transacción entre Machado y parte de la oposición, pero este arreglo solo fue posible cuando Machado huye a las Bahamas. Welles coloca en la presidencia a su mejor carta, un ministro machadista, Carlos Manuel de Céspedes. Cuban people expect me to establish with the United States of America a favorable interchange of products that may be beneficial to both nations. Now that our political situation is absolutely guaranteed by my government and dedicated from now on and forever to the great cause of liberty. El presidente nombrado por los norteamericanos no logra mantenerse en el cargo. Se sublevan los sargentos y los soldados apoyados por los estudiantes. Entonces llega la pentarquía, un heterogéneo grupo de hombres con diversos intereses que tampoco logra estabilizarse en el poder ni obtiene reconocimiento internacional. Fulgencio Batista se perfila como figura clave y enfatiza el papel de los militares en medio de una situación revolucionaria con grandes contradicciones. Ramón Grau es nombrado presidente. Organiza con algunas figuras antimachadistas un gobierno en el que sobresalen tres tendencias: la reformista, que encabeza el propio Grau, la derechista, liderada por Batista, y la izquierda, representada por Antonio Guiteras, la figura revolucionaria más sobresaliente de la época. Guiteras presenta diversos decretos de contenido social y económico, como la intervención de la Compañía Norteamericana de Electricidad, que no llega a cumplirse. En medio de una atmósfera de hostilidad ante una posible intervención con desembarco y las demandas contra la enmienda Platt, el presidente Franklin Delano Roosevelt deroga la enmienda y pone en marcha una nueva política que le garantiza el control del país a través de influencias y presiones políticas. El país está al borde de una revolución. Batista conspira. Acuerda primero con Welles y después con su sustituto Jefferson Caffery la liquidación del dividido gobierno Grau-Guiteras. Organiza un golpe de Estado y se hace del control del poder a través de presidentes impuestos por él. Con esta acción, Batista contribuyó a restaurar algunos aspectos del régimen neocolonial impuesto por los Estados Unidos y lo protegió de los peligros reformistas o revolucionarios que lo amenazaban. Las